Hay momentos que cambian para siempre el corazón de un hombre. Y para Zachariah Cross, ese momento llegó con el grito desesperado de una niña. Pensaba que había dejado atrás su violento pasado en las montañas de Colorado, cambiando su pistola por la paz y la soledad. Durante 3 años, Zachariah vivió solo en su cabaña, a kilómetros de cualquier pueblo. En otro tiempo fue el pistolero más rápido del territorio, pero ahora solo quería que lo olvidaran. En aquella nevada tarde de diciembre, se sentó junto al fuego, convencido de que sus días de lucha habían terminado. Entonces, unos pequeños puños golpearon su puerta y una niña se quedó allí, con lágrimas congeladas en las mejillas, vestida con ropa rota y sucia. «Por favor, señor», susurró. «Le han pegado mucho a mamá. Se está muriendo». Los ojos asustados de la niña lo miraron con pura desesperación. En ese momento, Zachariah se dio cuenta de que su pasado lo había encontrado. La pregunta era sencilla. ¿El hombre que una vez sembró el miedo entre los forajidos del oeste volvería a empuñar sus armas una vez más para salvar a una mujer inocente? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las palabras de la niña flotaban en el gélido aire de la montaña como el humo de una hoguera moribunda. Zachariah Cross estaba de pie en la puerta de su casa, con el calor de la cabaña a sus espaldas y el gélido viento de diciembre atravesando su camisa de lana. 3 años de soledad, cuidadosamente construida, se desmoronaron en un instante cuando miró a la niña temblorosa que tenía delante. «Entra, pequeña», le dijo con voz ronca por meses de inactividad. «Estás medio congelada». Ella cruzó el umbral a trompicones, dejando huellas de barro con sus pequeñas botas en el desgastado suelo de madera. A la luz del fuego, Zachariah pudo ver que tenía unos 8 años, con el pelo oscuro enmarañado y el rostro marcado por el terror. Su vestido, que en otro tiempo había sido azul y limpio, estaba rasgado en el hombro y manchado con lo que parecía sangre. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, guiándola hacia la silla más cercana al fuego. «Penny», susurró ella, con los dientes castañeando tan violentamente que apenas podía hablar. «Penny Walsh». El nombre le golpeó como un puñetazo. Walsh. Cerró los ojos brevemente, recordando otro tiempo, otra vida, en la que ese nombre lo había significado todo para él. Grace Walsh, la maestra que había visto algo digno de salvar en un hombre al que todos temían. La mujer que lo había amado a pesar de la sangre en sus manos. «¿Dónde está tu mamá, Penny?» «Abajo, en Miller's Creek, en la vieja cabaña del trampero. Me dijo que corriera cuando oyó venir a los caballos». Nuevas lágrimas rodaron por las mejillas de la niña. Me hizo prometer que encontraría a alguien lo suficientemente valiente como para ayudarla. Zachariah se acercó a la ventana y miró a través del cristal cubierto de escarcha el paisaje nevado que se extendía más allá. Miller's Creek se encontraba a 3 millas cuesta abajo, accesible solo por un peligroso sendero que serpenteaba a través de densos bosques de pinos y cruza salientes rocosos. Con ese tiempo, sería un viaje peligroso, incluso para un hombre que conocía esas montañas tan bien como él. Sobre la chimenea, su viejo revólver colgaba de unos ganchos de madera que él mismo había fabricado. La empuñadura de nogal del arma estaba desgastada por los años de uso, y el cañón de acero aún brillaba a pesar de la capa de polvo que se había acumulado durante los últimos 3 años. No lo había tocado desde el día en que subió a esa montaña en busca de la redención en el aislamiento. Algunas noches, cuando el viento aullaba entre los pinos y sus recuerdos se volvían demasiado pesados de soportar, había considerado quitarla y poner fin a su largo exilio del mundo, pero siempre se había detenido, creyendo que algunos pecados eran demasiado profundos para que ningún hombre pudiera limpiarlos. Ahora, mirando a esta niña asustada, se preguntaba si tal vez su exilio había sido una preparación para este momento más que un escape de su pasado. «Cuéntame sobre los hombres que le hicieron daño a tu mamá», le dijo. Se sentó en la silla frente a Penny. Ella se abrazó a sí misma con sus delgados brazos y se balanceó ligeramente mientras hablaba. Eran 5, tal vez 6. El líder tenía el pelo rubio y una cicatriz en la mejilla. Mamá lo conocía, lo llamaba Rawlings. Se asustó mucho cuando lo vio. A Zachariah se le heló la sangre. Denver Rawlings. El nombre pertenecía a un hombre con el que se había encontrado 2 veces en sus días de pistolero. Una vez en un salón en Dodge City, donde Rawlings había retrocedido ante una confrontación,
Y otra vez en Tombstone, donde el hombre había observado desde el otro lado de la calle mientras Zachariah se enfrentaba a otros 3 pistoleros. Rawlings era un cobarde que prefería las situaciones de superioridad numérica y las víctimas indefensas. El tipo de hombre que golpearía a una mujer indefensa. ¿Qué querían de ella? Algo relacionado con el dinero, con que ella había visto algo que no debía haber visto. No paraban de preguntarle dónde lo había escondido, pero mamá solo repetía que no sabía a qué se referían. La voz de Penny se quebró. La golpearon muy fuerte, señor. Se cayó y no se levantó. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Zachariah había construido este lugar con sus propias manos, eligiendo cada tronco con cuidado, tapando cada hueco para mantener fuera el frío de la montaña. Durante 3 años había sido su santuario, su refugio de un mundo que solo lo conocía como un asesino. El silencio aquí había sido una bomba para su alma herida, la soledad, una penitencia que había aceptado de buen grado. Pero Grace estaba allí abajo, en esa cabaña, destrozada y sangrando. Y de alguna manera, esa niña había encontrado la fuerza para recorrer 3 millas a través de una ventisca en busca de ayuda. El valor que debía de haberle hecho falta, el amor desesperado que la había impulsado a atravesar la oscuridad y el frío, lo llenaban de humildad. Se levantó y se dirigió a un cofre de madera que había en un rincón de la habitación. Dentro, envueltas en un paño impregnado de aceite, yacían las herramientas de su antiguo oficio: cinturones de armas desgastados por años de uso, cajas de municiones, un cuchillo con mango de hueso que le había salvado la vida más veces de las que podía contar. En el fondo del cofre, debajo de todo lo demás, había un pequeño paquete envuelto en una tela azul descolorida. Le temblaban las manos mientras lo desenvolvió, revelando una fotografía manchada por el agua. Grace Walsh, capturada por un fotógrafo itinerante en Silver Creek hacía 5 años. En la foto sonreía, con el pelo oscuro recogido al estilo de la época, y los ojos brillantes con el tipo de esperanza que él creía haber destruido para siempre. Ella le había dado esta fotografía la noche antes de que él se marchara de la ciudad, poniéndola en sus manos junto con unas palabras que él había llevado consigo desde entonces. «Hay bondad en ti, Zachariah Cross», le había dicho. «Algún día lo recordarás». Él se había marchado de Silver Creek a la mañana siguiente sin despedirse. Creía que un hombre como él, un hombre con 17 asesinatos a sus espaldas, no tenía derecho al amor de una mujer como Grace Walsh. Ella se merecía algo mejor que el futuro incierto de un pistolero, algo mejor que el miedo que conllevaba amar a alguien que vivía de la violencia. Ahora ella estaba a 3 millas de distancia, herida e indefensa, y su hija había acudido a él en busca de salvación. «Penny», dijo, envolviendo de nuevo la fotografía con cuidado, «quiero que me escuches con mucha atención. Voy a ayudar a tu madre, pero primero necesito que me cuentes todo lo que recuerdas de esos hombres. ¿Cómo eran? ¿Qué dijeron? ¿En qué dirección se fueron?» La niña se enderezó en la silla, como si sus palabras le dieran fuerzas. El líder, Rawlings, era alto y delgado, con ojos claros. Llevaba un abrigo negro con botones plateados. Su caballo era un gran bayo con patas blancas. Había otro hombre con barba pelirroja que lo llamaba jefe. Los demás solo parecían malvados. ¿Dijeron algo sobre volver? Rawlings le dijo al hombre de barba pelirroja que vigilara los senderos. «Dije que volverían al amanecer para terminar lo que habían empezado si mamá no les decía lo que querían saber». Su voz se redujo a un susurro. «Señor, ella no sabe nada». Me di cuenta. Estaba muy confundida y asustada. Zachariah asintió con severidad. Aún faltaban horas para el amanecer, pero no muchas. Si iba a actuar, tenía que ser ahora. Mientras la tormenta le proporcionaba cobertura y los hombres de Rawlings se refugiaban en algún lugar, esperando la luz del día, él volvió al baúl y comenzó a sacar su equipo. El cinturón con la pistola le quedaba como si nunca lo hubiera dejado. El peso familiar del revólver se asentaba en su cadera como el apretón de manos de un viejo amigo. El cuchillo se guardó en su bota, con el mango desgastado por las manos de su padre antes que las suyas. Un abrigo grueso, guantes gruesos y un gorro de lana completaron sus preparativos. «¿Y yo qué?», preguntó Penny, mirándolo con los ojos muy abiertos. «Tú te quedas aquí, donde estás a salvo. Hay comida en la despensa y mucha leña para el fuego. Mantén la puerta cerrada con llave y no se la abras a nadie excepto a mí o a tu madre. ¿Y si te pasa algo?». Se detuvo en sus preparativos, sorprendido por la sencillez y franqueza de su pregunta. ¿Y si le pasaba algo? Esta niña se quedaría sola en la montaña,
sin nadie que la ayudara y con el invierno acercándose. Lo responsable sería llevarla al pueblo, al sheriff o a la esposa del predicador. Pero eso llevaría horas que no tenían, y Grace podría no sobrevivir tanto tiempo. No me va a pasar nada, dijo finalmente, aunque ambos sabían que era una promesa que ningún hombre podía hacer. He caminado por estas montañas durante 3 años. Conozco todos los senderos, todos los escondites, todas las entradas y salidas de Miller's Creek, y me he enfrentado a hombres peores que Denver Rawlings. Al menos eso era cierto. En sus años como pistolero, se había enfrentado a asesinos y forajidos que hacían parecer a Rawlings un matón de patio de colegio. Pero aquellos eran otros tiempos, cuando sus reflejos eran rápidos y su reputación le precedía en cada enfrentamiento. Ahora era mayor, estaba fuera de forma y cargaba con el peso de una conciencia que no le había preocupado en su juventud. Aún así, mientras revisaba sus armas y se preparaba para aventurarse de nuevo en el mundo que había dejado atrás, Zachariah sintió algo en su pecho que no había experimentado en años, un propósito durante 3 largos años. Había existido sin sentido, marcando el paso en su exilio en la montaña como un hombre esperando la muerte. Ahora, de repente, tenía algo por lo que volver a luchar. Se arrodilló junto a la silla de Penny y la miró a la cara con toda la ternura que pudo. Tu madre tiene suerte de tener una hija tan valiente como tú. Subir aquí en medio de una tormenta, sola, eso requiere más valor del que tienen la mayoría de los hombres adultos. Ella es todo lo que tengo, susurró Penny. Mi padre murió hace 2 años en un accidente minero. Desde entonces, solo hemos sido mi madre y yo. Entonces nos aseguraremos de que esté a salvo, dijo Zachariah. Te doy mi palabra. Al salir al viento huracanado y la nieve torrencial, Zachariah Cross sintió el peso de esa promesa sobre sus hombros como un manto. A sus espaldas, el cálido resplandor de las ventanas de su cabaña se desvaneció en la tormenta. Delante de él se extendía un camino que lo llevaría de vuelta al violento mundo que tanto se había esforzado por dejar atrás. Pero algunas promesas, reflexionó mientras comenzaba su descenso hacia Miller's Creek, valen cualquier precio que un hombre tenga que pagar. El camino de montaña que bajaba a Miller's Creek se había cobrado más de una vida a lo largo de los años. A la luz del día, en condiciones secas, ya era bastante traicionero. En medio de una ventisca de diciembre, con hielo cubriendo cada roca y cada ruta, era casi suicida. Pero Zachariah avanzaba con la cuidadosa confianza de un hombre que había recorrido esos senderos en todas las estaciones. Sus botas encontraban apoyo en pendientes que habrían hecho caer a un hombre menos preparado a la oscuridad. El viento aullaba entre los pinos, con una voz como la de hombres moribundos, empujando la nieve horizontalmente a través de su camino. Mantuvo la cabeza gacha y el rifle listo, aunque con ese tiempo dudaba que incluso Rawlings pudiera alcanzar los siglos. Lo inteligente sería refugiarse en algún lugar cálido y esperar al amanecer. Por desgracia para ellos, Zachariah nunca había sido de los que tomaban decisiones inteligentes cuando había vidas en juego. Tardó casi 2 horas en llegar al fondo del arroyo. La vieja cabaña de los tramperos se encontraba en un bosquecillo de pinos centenarios, cuyos enormes troncos proporcionaban cierto refugio contra la tormenta. No se veía ninguna luz en las ventanas y por un momento, el corazón de Zachariah se encogió por el temor de haber llegado demasiado tarde. Entonces vio algo que le hizo detenerse. Una delgada columna de humo que se elevaba desde la chimenea, apenas visible contra el cielo cubierto de nieve. Se acercó a la cabaña con toda la cautela que le habían enseñado sus años, rodeándola para observarla desde diferentes ángulos. No había caballos atados fuera, ni guardias acurrucados contra el frío. O bien Rawlings se había retirado para esperar a la mañana siguiente, o se trataba de una trampa. Teniendo en cuenta lo que Penny le había contado sobre el carácter del hombre, Zachariah sospechaba que era lo primero. La puerta principal colgaba ligeramente, crujiendo con el viento. Zachariah la abrió con cuidado con el cañón de su rifle, con todos los sentidos alerta ante cualquier peligro. El interior estaba en penumbra, iluminado solo por las brasas moribundas de la chimenea, pero pudo distinguir una figura inmóvil en la única cama de la cabaña. Grace, llamó en voz baja. Un débil gemido le respondió. Cerró rápidamente la puerta detrás de él y se acercó a la cama, con el corazón encogido por lo que vio. Grace Walsh yacía de lado, con el rostro hinchado y descolorido por los repetidos golpes. La sangre se había secado en su oscuro cabello y su respiración era superficial y dolorosa. Pero abrió los ojos al oír su voz e, incluso en la penumbra,
Él pudo ver cómo la reconocía. Zachariah. Su voz era apenas un susurro. ¿Eres tú de verdad? Soy yo, dijo él, dejando a un lado el rifle y arrodillándose junto a la cama. Penny me encontró. Estaba a salvo. El alivio inundó el rostro maltrecho de Grace. Gracias a Dios. Tenía tanto miedo de que la encontraran. Intentó incorporarse, haciendo un gesto de dolor. No deberías haber venido. Es demasiado peligroso. Esa decisión me corresponde a mí. La ayudó a recostarse contra la almohada, con manos suaves a pesar de su dureza y callosidad. ¿Qué querían? Grace. Penny dijo algo sobre dinero que supuestamente habías escondido. Grace cerró los ojos y por un momento, él pensó que había perdido el conocimiento. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía vergüenza y miedo. Hace 3 meses hubo un robo a un banco en Silver Creek. 5 hombres liderados por Denver Rawlings mataron al presidente del banco y a 2 clientes antes de huir con casi $10,000. Tú viste cómo sucedió. Ella abrió los ojos y lo miró directamente a los ojos. Yo estaba en el banco cuando entraron. Me escondí detrás del mostrador durante el tiroteo, pero lo vi todo. Rawlings disparó a sangre fría al señor Henderson, incluso después de que éste hubiera abierto la caja fuerte. El hombre no representaba ninguna amenaza. Era viejo, estaba asustado y cooperaba, pero Rawlings lo mató de todos modos. Zachariah sintió una familiar ira fría instalarse en su pecho. Había conocido antes a hombres como Rawlings, hombres que mataban por placer más que por necesidad. Eran la peor clase de depredadores y rara vez se detenían hasta que alguien los detenía de forma permanente. La ley los ha estado buscando desde entonces, continuó Grace. La semana que viene vendrá un alguacil federal para investigar. Rawlings debe haberse enterado de alguna manera. Necesita eliminar a cualquiera que pueda identificarlo. Por eso vino a por ti. Llevan semanas persiguiéndome. Seguí moviéndome, manteniéndome por delante de ellos, pero finalmente me rastrearon hasta aquí. Su mano encontró algo escondido entre los pliegues de su vestido. Un trozo rasgado de cinta de seda azul que alguna vez había sido blanca. Era Penny's, su cinta de los domingos. Se la arrancaron del vestido cuando la agarraron. Intentaron usarla para hacerme hablar. Fue entonces cuando supe que tenía que luchar. La cinta era pequeña y delicada, ahora manchada de sangre y suciedad, pero representaba algo que hizo que la visión de Zachariah se volviera roja por los bordes. Habían puesto sus manos sobre una niña. Habían amenazado a una niña inocente para aterrorizar a su madre. Cualquier moderación que pudiera haber mostrado, cualquier misericordia que pudiera haber considerado, se evaporó como una niebla de luto. ¿Cuántos eran? 6, incluyendo a Rawlings. Los demás lo llamaban capitán. Creo que en algún momento pudo haber sido soldado. Están bien armados y no dudan en matar. Ella luchó por incorporarse de nuevo, buscando su brazo. Zachariah, no puedes enfrentarte a ellos solo. Volverán al amanecer y cuando me encuentren viva, no te encontrarán aquí. Él se puso de pie, con la mente ya barajando posibilidades. ¿Puedes viajar? Creo que sí. Estoy herida, pero no tengo nada roto. Me querían viva para que les dijera dónde escondí pruebas que no existen. ¿Qué pruebas? Grace se rió con amargura. Esa es la crueldad de todo esto. Creen que cogí algo del banco, alguna prueba de su delito, pero no cogí nada. Solo vi lo que hicieron, y eso es suficiente para colgarlos a todos. Zachariah se acercó a la ventana y miró a través de una rendija en las contraventanas la tormenta que había fuera. La nieve estaba amainando ligeramente, pero el viento seguía aullando entre los árboles con furia indómita. Tenían quizás 4 horas hasta el amanecer, quizá menos. No hay mucho tiempo para poner a Grace a salvo y prepararse para lo que se avecinaba. Hay algo más, dijo Grace en voz baja. Algo que tengo que contarte antes de que el sonido de los caballos atravesara el viento. Débil, pero inconfundible. Zachariah pegó el ojo a la rendija de la contraventana, esforzándose por ver a través de la nieve que se arremolinaba. Allí, movimiento entre los árboles. Jinetes que se acercaban desde el sur, avanzando con cuidado pero con paso firme hacia la cabaña. Ya están aquí, dijo, agarrando su rifle. Antes de lo esperado, Grace intentó ponerse de pie, tambaleándose. La ventana trasera. Hay un camino que conduce a las antiguas minas. ¿Podrás hacerlo? Tendré que hacerlo. Zachariah la ayudó a llegar a la parte trasera de la cabaña, donde había una pequeña ventana que daba al bosque. La abrió con cuidado, haciendo una mueca ante el chirrido de las bisagras oxidadas. La caída al suelo era de solo unos pocos metros, pero en el estado de Grace podría haber sido un precipicio. Yo iré primero, susurró. Luego te ayudaré a bajar.
Se deslizó por la ventana y aterrizó silenciosamente en la maleza cubierta de nieve. El frío le atravesó la ropa de inmediato, pero lo ignoró y se volvió para ayudar a Grace. Ella salió torpemente por la ventana, apoyándose en su lado izquierdo, y él la atrapó cuando cayó, sintiendo cuánto peso había perdido, lo frágil que se había vuelto. El sonido de los caballos estaba ahora más cerca, acompañado por el murmullo de las voces de los hombres. A través de los árboles, Zachariah podía ver el parpadeo de las antorchas que se acercaban a la parte delantera de la cabaña. «Por aquí», susurró Grace, guiándolo por un sendero apenas visible que serpenteaba entre los pinos hacia un terreno más elevado. Cada paso era una agonía para ella, se daba cuenta, pero siguió adelante con la determinación de una mujer que sabía que su vida dependía de ello. Detrás de ellos, oyó cómo se abría de golpe la puerta de la cabaña, seguido de gritos airados cuando los jinetes descubrieron que su presa había escapado. La voz de Rawlings se elevó por encima de las demás, maldiciendo su descuido y exigiendo que se dispersaran para buscar. «Nos seguirán fácilmente con esta nieve», dijo Grace entre respiraciones entrecortadas. «No si somos inteligentes». Zachariah estudió el terreno que tenían delante. Su mente calculaba ángulos y posibilidades. «Hay un lugar que conozco a 1 milla de aquí, en esta cresta. Podemos refugiarnos allí y resistir». «Resistir». Grace se detuvo y se volvió para mirarlo con alarma. «Zachariah, no puedes estar pensando en serio en luchar contra 6 hombres armados. Tampoco puedo huir de ellos. No contigo herido y ellos entre nosotros y la civilización». Él la miró fijamente a los ojos. «Además, alguien tiene que responder por lo que os hicieron a ti y a Penny. No lo hagas por venganza. Ya no eres así, ¿verdad?» La antigua dureza se coló en su voz. «Quizás me he estado engañando a mí mismo en esa montaña. Quizás esto es exactamente lo que soy». Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo cierto. El hombre que había escalado estas montañas hacía 3 años ya habría empezado a matar. Esta versión de sí mismo, más mayor, más cautelosa, agobiada por la conciencia, no solo planeaba luchar, sino proteger. La diferencia importaba, aunque no pudiera articular muy bien por qué. Subieron más alto en la tormenta, dejando un rastro en la nieve que los hombres de Rawlings seguirían con tanta certeza como el amanecer. Pero Zachariah tenía algo que ellos no tenían: un conocimiento íntimo de esta montaña y 3 años de cuidadosa observación para planear su defensa. Al amanecer, de una forma u otra, esto habría terminado. El pozo minero abandonado al que Zachariah había llevado a Grace había sido excavado en la ladera de la montaña 20 años antes, cuando los buscadores de oro aún creían que estas cumbres contenían suficiente plata como para hacer rico a un hombre. Como la mayoría de esos sueños, había terminado en decepción y deudas, dejando atrás solo un túnel horizontal que se adentraba a 4,5 metros en la roca sólida antes de terminar en una pared de granito sin valor. Ahora, mientras el viento aullaba en la ladera de la montaña y la nieve comenzaba a acumularse en grandes ventisqueros, ese sueño fallido les proporcionaba exactamente lo que necesitaban: refugio, ocultación y una posición defensiva con una sola entrada. Grace se derrumbó contra la pared trasera del túnel. Le costaba respirar después de la escalada. A la tenue luz que se filtraba por la entrada, Zachariah pudo ver que su rostro estaba más pálido y sus movimientos más rígidos y dolorosos. La paliza que había recibido era peor de lo que ella dejaba entrever, pero no había tiempo para descansar adecuadamente ni para recibir atención médica. «Déjame ver tus heridas», le dijo, arrodillándose a su lado. «Estoy bien. No es eso lo que te he preguntado». A regañadientes, ella le permitió examinar sus heridas más graves. Un corte profundo en el cuero cabelludo había dejado de sangrar, pero necesitaba limpieza. Su hombro izquierdo estaba muy magullado, pero no dislocado. Varias costillas estaban sensibles al tacto, aunque él no creía que ninguna estuviera rota. Ella sobreviviría si podían mantenerla con vida el tiempo suficiente. «¿Por qué no me contaste lo del robo al banco cuando nos conocimos?», le preguntó mientras usaba nieve limpia para limpiarle la sangre del pelo. Grace se quedó callada durante un largo rato, mirando la tormenta. «Porque sabía lo que harías. Habrías ido a Silver Creek y los habrías matado a todos. ¿Habría estado mal?». Hace 3 meses habría respondido que sí sin dudarlo. Ahora ella se estremeció cuando él le tocó un punto especialmente sensible. «Ahora he visto de lo que son capaces. Lo que le hicieron al señor Henderson, a sus clientes, a mí».
Quizás fui ingenua al pensar que la ley podría ocuparse de hombres como... Zachariah no dijo nada, pero en su interior sabía que ella había tenido razón la primera vez. Los hombres como Rawlings solo entendían un idioma, y no era el que se hablaba en los tribunales o en las cárceles. Estaba escrito con pólvora y plomo, puntuado por el silencio permanente que seguía a una bala bien colocada. «Hay algo más», dijo Grace de repente. «Algo que encontré después de que se fueran de la cabaña». Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel doblado, manchado de sangre, pero aún legible. Zachariah lo desdobló con cuidado y entrecerró los ojos para ver el tosco mapa dibujado a lápiz. Mostraba la zona alrededor de Silver Creek, con varios lugares marcados con X y lo que parecían mediciones de distancia entre ellos. «Esto se cayó de una de sus alforjas durante la pelea», explicó Grace. «Creo que muestra dónde enterraron el dinero del robo». Zachariah estudió el mapa con más atención. Los puntos de referencia eran reconocibles. Miller's Creek, el antiguo sendero español, Devil's Canyon. Las X marcaban lugares que serían perfectos para esconder el oro robado, aislados, de difícil acceso y fáciles de defender. $10,000 era una fortuna por la que valía la pena matar, especialmente para hombres que ya habían demostrado su disposición a asesinar a inocentes. «Esto cambia las cosas», dijo. «¿Cómo?» «Ya no solo intentan silenciar a un testigo, están protegiendo su fondo de jubilación». Volvió a doblar el mapa y se lo devolvió. «Los hombres corren mayores riesgos y luchan con más fuerza cuando su futuro depende de ello. Entonces deberíamos dárselo al alguacil cuando llegue. Dejemos que la ley se encargue de ello. El alguacil no llegará hasta dentro de una semana». «No tenemos una semana». Desde algún lugar de la ladera de la montaña llegó el sonido lejano de voces llevadas por el viento. Los hombres de Rawlings seguían su rastro, avanzando metódicamente a través de la tormenta. No tardarían mucho en llegar a la mina. Zachariah se acercó a la entrada del túnel y estudió el terreno que había debajo. El acceso a su posición era empinado y rocoso, con poca cobertura, excepto por algunos pinos dispersos. A la luz del día sería una escalada difícil para hombres que no estuvieran familiarizados con la montaña. Con esta tormenta sería peligroso, pero Rawlings tenía 6 hombres contra 1 y estaban desesperados. «¿Cuántas balas tienes?», preguntó Grace. Él revisó su rifle y su revólver. Suficientes, no era del todo cierto. Tenía quizás 30 balas en total, pero ella no necesitaba preocuparse por eso. Además de todo lo demás, sé disparar. «No con tu hombro, Zachariah». Su voz transmitía la misma autoridad tranquila que él recordaba de su tiempo juntos. «Llevo 3 meses cuidando de mí mismo mientras estos animales me perseguían. No soy indefenso». La miró de verdad, y no vio a la mujer maltratada que había encontrado en la cabaña, sino a la maestra que una vez se había enfrentado a una clase llena de niños mineros revoltosos con nada más que determinación e inteligencia. Grace Walsh siempre había sido más fuerte de lo que parecía. «Hay una pistola de repuesto en el bolsillo de mi abrigo», dijo finalmente. «Pero quédate a cubierto. Si me pasan a mí, no pasarán a ti». Su certeza lo sorprendió. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque eres Zachariah Cross». Lo miró directamente a los ojos. «He oído las historias. Ellos también las habrían oído. Si hubieran sido lo suficientemente inteligentes como para hacer las preguntas adecuadas antes de subir aquí». Las voces estaban ahora más cerca, acompañadas por el sonido de botas pisando la nieve. Zachariah calculó que eran 3, quizá 4 hombres, que se abrían paso por la cresta. Los demás estarían rodeándolos para cortar las vías de escape o esperando abajo por si su presa intentaba huir. «Grace», dijo en voz baja, «pase lo que pase, no lo hagas». Ella negó con la cabeza con firmeza. «No te despidas, vamos a salir de esta, los dos. Me debes al menos eso». Él quería preguntarle qué le debía y por qué, pero no había tiempo. El primero de los hombres de Rawlings había aparecido entre los árboles de abajo, avanzando con cuidado pero con paso firme hacia arriba. Era un hombre alto y de hombros anchos, con una barba roja que lo hacía destacar sobre la nieve. El mismo hombre que Penny había descrito, el que llamaba jefe a Rawlings. Zachariah se colocó en posición en la boca del túnel. Apuntó con su rifle al estrecho sendero que tendrían que seguir los escaladores. La distancia era de unos 70 metros. Un tiro fácil en buenas condiciones, más difícil con este viento y esta nieve, pero había hecho tiros más difíciles en peores condiciones meteorológicas. El hombre de barba roja se detuvo y escudriñó la ladera de la montaña que tenía encima. Por un momento, su mirada pareció detenerse en la entrada de la mina
y Zachariah contuvo la respiración. Entonces, el hombre hizo un gesto a alguien que estaba abajo y continuó escalando. Sabían a dónde había ido su presa. La única pregunta ahora era si intentarían esperar a que salieran o si intentarían un asalto directo. Zachariah esperaba lo primero. El tiempo jugaba a su favor. Se avecinaba otra tormenta y la temperatura estaba bajando, pero sospechaba que Rawlings era demasiado impaciente para un asedio. Y su sospecha se confirmó cuando el hombre de barba roja salió repentinamente de su escondite y subió zigzagueando por la pendiente con una velocidad sorprendente para un hombre tan corpulento. Otros dos lo siguieron, utilizando los árboles para ocultarse mientras avanzaban. Zachariah los dejó acercarse a menos de 50 metros antes de disparar. Su primer disparo alcanzó al hombre de barba roja en el pecho, haciéndolo girar y cayendo rodando por la pendiente. Los otros dos se lanzaron a cubrirse, gritando advertencias a sus compañeros que estaban abajo. «Ese es uno», dijo Grace con severidad desde detrás de él. «Quedan 5», respondió Zachariah, ya accionando la palanca para cargar otra bala. La montaña había probado la sangre. Antes de que terminara el día, bebería profundamente. El eco del disparo del rifle de Zachariah resonó por la montaña como un trueno, seguido de un silencio ominoso que parecía tragarse incluso el sonido del viento. Debajo de ellos, los miembros supervivientes de la banda de Rawlings se habían fundido con los árboles, dejando a su compañero muerto tendido en la nieve donde había caído. «Ahora tendrán más cuidado», observó Grace, comprobando las balas de la pistola de repuesto que él le había dado. «Bien, los hombres cautelosos cometen errores cuando se les apresura». Zachariah mantuvo su rifle apuntando hacia la ladera, atento a cualquier movimiento entre las ramas de los pinos, y al amanecer, estuvieran preparados o no. Era cierto, el cielo oriental comenzaba a mostrar un ligero matiz grisáceo, aunque las nubes de tormenta dificultaban calcular cuánto tiempo les quedaba realmente. A plena luz del día, su posición defensiva sería mucho menos sostenible. Rawlings podría colocar hombres en las crestas de arriba y acabar con ellos a su antojo. «Háblame de ella», dijo Grace de repente. «¿De quién? ¿De Penny? ¿Cómo se mostró cuando te encontró?» Zachariah la miró, sorprendido por la pregunta. Asustada, valiente, me recordó a otra mujer testaruda que conocí. A pesar de todo, Grace sonrió. «En realidad no es mi hija». Las palabras le golpearon como un golpe físico. «¿Qué? Su verdadero nombre es Penny O'Brien. Sus padres murieron en un asalto a una diligencia hace 6 meses. Fue otra vez la banda de Rawlings, aunque entonces no lo sabíamos. Yo daba clases en Silver Creek cuando las autoridades territoriales la trajeron al pueblo, buscando a alguien que la acogiera temporalmente, y tú te ofreciste voluntario. Alguien tenía que hacerlo. Estaba tan perdida, tan asustada. Las otras familias del pueblo ya tenían más hijos de los que podían alimentar». La voz de Grace se suavizó al recordar. Se suponía que iba a ir a un orfanato en Denver una vez que se resolvieran los trámites. Pero después del robo del banco, cuando me di cuenta de que Rawlings podría venir a por mí, no pude dejarla atrás. Así que hemos estado huyendo juntos desde entonces. Zachariah asimiló esta información y comprendió por qué la niña había mostrado una lealtad tan feroz hacia una mujer que no era pariente suya. Grace le había dado a Penny algo más valioso que la familia. Le había dado seguridad y esperanza cuando el mundo le había quitado todo lo demás. Un movimiento entre los árboles llamó su atención. 2 hombres se abrían paso por el flanco este de la cresta. Creían que estaban siendo astutos, pero desde su posición elevada, Zachariah podía seguir fácilmente sus movimientos. Dejó que se colocaran en posición, esperando a que revelaran su plan. «¿Por qué nunca te casaste?», preguntó Grace, con voz cuidadosamente despreocupada. La pregunta surgió de la nada, pillándolo desprevenido. «Nunca encontré a una mujer lo suficientemente tonta como para aceptarme». «Eso no es una respuesta», suspiró, sin apartar la vista de los hombres que se acercaban. «Porque era un asesino, Grace. Tenía la sangre de 17 hombres en mis manos, y todo el mundo lo sabía. ¿Qué tipo de vida podría haberle ofrecido a alguien? El tipo de vida que tú tienes ahora, tranquila, honesta. 3 años demasiado tarde, ¿verdad?» Antes de que pudiera responder, uno de los hombres que flanqueaban salió de su escondite y corrió a través de un espacio abierto cubierto de nieve hacia una roca que le permitiría disparar con precisión a la entrada de la mina. Zachariah lo siguió con fluidez y disparó. Su bala alcanzó al hombre en la pierna y lo derribó.
Los gritos del hombre herido resonaron en la ladera de la montaña antes de que su compañero lo arrastrara de vuelta a los árboles. «Dos menos», dijo Zachariah con severidad, accionando de nuevo la palanca. Pero el ataque había cumplido su objetivo. Mientras él estaba distraído por el movimiento de flanqueo, otros 3 hombres se habían acercado a la base de la pendiente que conducía a la mina. Ahora estaban en posición de lanzar un ataque coordinado, probablemente con la esperanza de abrumar su posición con su número y velocidad. «Se están desesperando», observó Grace. «Los hombres desesperados hacen cosas estúpidas, pero también luchan con más fuerza». Zachariah sacó del bolsillo de su abrigo una vieja brújula militar. Su caja de latón estaba deslustrada por el paso del tiempo y el uso. La había llevado consigo en una docena de campañas durante su juventud, cuando había alquilado sus servicios como mercenario a diversas causas y ejércitos a lo largo de la frontera. La aguja seguía apuntando al norte verdadero, al igual que su instinto seguía apuntando hacia la violencia cuando se sentía amenazado. Pero esta vez había algo diferente. En otros tiempos, ya habría abandonado esta posición defensiva para dar caza a sus enemigos en el bosque. Habría aprovechado la tormenta y el terreno para eliminarlos uno a uno hasta que no quedara ninguno vivo que pudiera amenazarlo. El Zachariah de hace 5 años habría convertido esta montaña en un cementerio. Ahora, sin embargo, se encontraba pensando no en matar, sino en proteger. Grace estaba herida y necesitaba atención médica. Penny estaba sola en su cabaña, confiando en que él regresaría sano y salvo. La gente de Silver Creek merecía justicia por el robo del banco, no solo venganza. Estas consideraciones le pesaban como nunca antes, moderando sus instintos con algo que se parecía incómodamente a la sabiduría. «Zachariah», dijo Grace en voz baja, sea lo que estés planeando, recuerda que no eres el mismo hombre que llegó a estas montañas hace 3 años. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque el antiguo Zachariah ya los habría matado a todos y estaría en casa desayunando. Ella tenía razón, y ambos lo sabían. Pero aún estaba por ver si ese cambio lo había hecho más débil o más fuerte, ya que el ataque cuando llegó estuvo mejor coordinado de lo que él esperaba. 2 hombres cargaron directamente por la pendiente, utilizando el fuego de cobertura de sus compañeros para mantener a Zachariah inmovilizado. Al mismo tiempo, el hombre herido del intento de flanqueo comenzó a disparar con su pistola desde su posición oculta, lo que obligó a Grace a agacharse más en el túnel. Zachariah derribó al primer atacante con un disparo en el pecho, pero el segundo hombre logró acercarse a menos de 30 metros antes de que una bala de la pistola de Grace le alcanzara en el hombro y lo hiciera girar. El hombre siguió avanzando, disparando descontroladamente con su mano buena, hasta que el segundo disparo de Zachariah lo derribó definitivamente. En el repentino silencio que siguió, Zachariah se dio cuenta de que se estaba quedando sin munición. Le quedaban quizás una docena de balas entre su rifle y su revólver, mientras que Rawlings todavía tenía al menos 3 hombres capaces de luchar. Las matemáticas de la situación se estaban volviendo desfavorables. «Tenemos que movernos», dijo. «¿A dónde?» «Más arriba en la montaña. Hay una vieja cabaña de buscadores de oro a unos 3 kilómetros de aquí, construida en una fortaleza natural de rocas. Si podemos llegar hasta allí, no puedo recorrer 3 kilómetros en estas condiciones. Tendrás que hacerlo». Grace se puso en pie con dificultad, apoyándose en la pared del túnel. Tenía el rostro pálido, pero decidido. «Entonces será mejor que nos pongamos en marcha. El amanecer se acerca rápidamente». Mientras se preparaban para abandonar su refugio, Zachariah echó un último vistazo a la brújula que tenía en la mano. La aguja apuntaba firmemente hacia el norte, hacia terrenos más elevados y decisiones más difíciles. Fuera lo que les esperaba en las montañas, sabía que cada paso le alejaría más del hombre en el que había intentado convertirse y le acercaría más al hombre que siempre había sido. La única pregunta era si Grace y Penny sobrevivirían al viaje. El viaje hasta la cabaña del buscador de oro se convirtió en una prueba de resistencia que llevó a Grace y Zachariah al límite. La tormenta se había intensificado durante la noche, transformando los senderos de montaña en traicioneros pasillos de hielo y nieve cegadora. Cada paso requería un cuidado especial. Cada respiración era aguda y dolorosa en el aire enrarecido, y detrás de ellos los sonidos intermitentes de la persecución les recordaban constantemente que descansar significaba la muerte. Grace tropezaba con frecuencia. Sus heridas hacían que la escalada fuera casi imposible,
pero nunca se quejaba ni pedía detenerse. Zachariah se encontró admirando su determinación, incluso mientras se preocupaba por su fuerza menguante. La mujer que había conocido hacía 5 años era fuerte, pero esta versión de Grace, endurecida por meses de huida, agudizada por el miedo y la responsabilidad, poseía una resistencia que lo sorprendía. «Háblame de Silver Creek», le dijo durante uno de sus breves descansos, en parte para distraerla del dolor y en parte porque realmente quería saberlo. ¿Cómo era dar clases allí? Grace se apoyó contra un pino, con el aliento saliendo en bocanadas visibles, diferente de lo que esperaba. Los niños eran más difíciles de manejar de lo que estaba preparada. Hijos e hijas de mineros que habían crecido salvajes, pero estaban ansiosos por aprender una vez que te ganabas su respeto. ¿Y cómo lo conseguiste? Siendo más dura que ellos. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro maltrecho. La primera semana, el chico mayor, Tommy Mackenzie, decidió ponerme a prueba llevando una serpiente al aula. La cogí con las manos desnudas, la llevé fuera y le dije que si quería impresionarme, tendría que esforzarse más. ¿Y qué pasó entonces? Se convirtió en mi alumno más aplicado. Resultó que se había estado portando mal porque nadie esperaba nada de él. Su expresión se entristeció. Era uno de los clientes asesinados en el robo del banco. Tenía 16 años y estaba allí para depositar las ganancias de su padre en la... Zachariah sintió la familiar ira fría agitarse en su pecho. Rawlings no solo había robado un banco, había destruido vidas, destrozado familias, robado el futuro a niños que apenas habían comenzado a vivir. Hombres como ese eran una plaga para el mundo, y la única cura era su eliminación permanente. ¿Por qué te quedaste en Silver Creek después de eso? Él preguntó. ¿A dónde más iba a ir? Era mi hogar. Esa era mi gente. Además, alguien tenía que ser testigo de lo que había pasado. Alguien tenía que recordar a Tommy, al señor Henderson y a los demás. Reanudaron la escalada, siguiendo un sendero que era más un recuerdo que un camino visible. Zachariah había descubierto esta ruta durante su segundo año en la montaña, cuando la inquietud le había llevado a explorar cada cresta y cañón en un radio de kilómetros alrededor de su cabaña. La cabaña del buscador de oro al final del camino había sido construida por un hombre que comprendía el valor de una posición defensiva, respaldada por roca sólida, con campos de tiro despejados en 3 direcciones y solo un acceso que no podía vigilarse. «Hay algo que tengo que decirte», dijo Grace de repente, con una voz apenas audible por el viento. «¿Qué?» Ella se detuvo y metió la mano en su abrigo con dedos temblorosos. Cuando sacó la mano sostenía un pequeño anillo de oro, sencillo, sin adornos, el tipo de alianza que una maestra podría permitirse con su modesto salario. «Lo compré 3 días después de que te fueras de Silver Creek», dijo. «Me dije a mí misma que era una tontería, que nunca volverías, que me aferraba a algo que en realidad nunca había existido. Pero lo guardé de todos modos». Zachariah se quedó mirando el anillo, sintiendo que algo se rompía dentro de su pecho. «Grace, no te digo esto para que te sientas culpable ni para pedirte algo que no puedes darme. Solo pensé que debías saber que lo que tuvimos, lo que sentí, fue tan real que estaba dispuesta a tomar tu apellido». Aun sabiendo lo que eso significaba, quería decirle que había pensado en ella todos los días desde que se marchó de Silver Creek, que su fotografía había sido lo único que se había llevado de su antigua vida cuando se adentró en estas montañas, que la soledad de su exilio solo había sido soportable porque sabía que ella estaba a salvo y feliz en algún lugar allá abajo. Pero las palabras se le atragantaron en la garganta, atrapadas por años de silencio autoimpuesto y el peso de decisiones que no podían deshacerse. En su lugar, extendió la mano y cerró suavemente los dedos de ella alrededor del anillo. «Quédatelo», dijo. «Cuando esto termine, cuando Rawlings esté muerto y Penny esté a salvo, hablaremos de lo que vendrá después. Y si no sobrevives a esto, sabrás que morí intentando convertirme en el hombre que te merecías». Llegaron a la cabaña cuando la primera luz pálida del amanecer comenzaba a filtrarse a través de las nubes de tormenta. La estructura era más pequeña que la casa de Zachariah, solo una habitación con una chimenea de piedra y aspilleras en las paredes, pero había sido construida para resistir tanto el clima como los ataques. El prospector original había sido un hombre cauteloso, probablemente con razón. En el interior encontraron pruebas de la historia de la cabaña, herramientas mineras oxidadas, botellas de whisky vacías y una sencilla inscripción grabada en la pared sobre la chimenea. «Aquí yacen los sueños de Ezra Hutchins, que descansen en paz. Alegre».
observó Grace, sentándose en un tosco banco de madera. Realista, respondió Zachariah, comprobando las troneras. Ezra entendió que algunos sueños merecen la pena morir por ellos. Desde su elevada posición, podían ver el sendero por el que acababan de subir, serpenteando entre los pinos hacia el valle. Se distinguían tres figuras contra la nieve, avanzando lenta pero constantemente hacia arriba. Rawlings había perdido a la mitad de sus hombres, pero no se daba por vencido. En todo caso, las pérdidas parecían haberlo hecho más decidido. «Realmente cree que el dinero está escondido en algún lugar aquí arriba», dijo Grace, siguiendo su mirada. «Quizás lo esté. Estas montañas están llenas de escondites. ¿Lo buscarías después?» Zachariah consideró la pregunta. $10,000 eran suficientes para empezar una nueva vida en cualquier parte del país. Suficientes para comprar tierras, construir una casa, mantener a una familia. Por un breve instante se permitió imaginar cómo sería eso. Él, Grace y Penny viviendo tranquilamente en algún lugar lejos de su reputación y de los recuerdos de ella. Era una visión seductora. «El dinero manchado de sangre trae mala suerte», dijo finalmente, «aunque nos compre la libertad». Justo entonces, las tres figuras de abajo detuvieron su ascenso, probablemente para descansar y planear su asalto final. Zachariah calculó que tal vez tenían una hora antes de que comenzara el ataque, tiempo suficiente para prepararse, para decir lo que fuera necesario, para hacer las paces con lo que pudiera traer el amanecer. Grace lo observaba con una expresión que él no lograba descifrar. «Realmente has cambiado, ¿verdad? Todos hemos cambiado. No todos para mejor». Sabía que ella estaba pensando en Rawlings, en cómo algunas personas se forjaban con las dificultades y otras simplemente se rebelaban con ellas. La distinción era importante, especialmente cuando el ajuste de cuentas final estaba a solo una hora de distancia. A medida que la pálida luz del amanecer se intensificaba, Zachariah observó a los tres miembros restantes de la banda de Rawlings a través de la tronera de la cabaña. Incluso a esa distancia, podía distinguir el característico pelo rubio de su líder y los botones plateados de su abrigo negro que Penny había descrito. Denver Rawlings tenía el aspecto de un hombre que alguna vez había vestido uniforme, con su postura erguida, sus movimientos precisos y su autoridad indiscutible sobre los otros dos. «Militar», confirmó Grace cuando él mencionó su observación. «Le oí dar órdenes durante el ataque a mi cabaña. Utiliza un lenguaje táctico adecuado. Habla de maniobras de flanqueo y fuego de cobertura. Los otros hombres le siguen como soldados. ¿De qué unidad? No lo sé. Pero por su forma de actuar, diría que de caballería. Alguien acostumbrado a los golpes rápidos y los movimientos ágiles. Eso explicaba la coordinación de sus ataques y su persistencia en la persecución. Rawlings no era un simple forajido. Era un asesino entrenado que había aprendido su oficio al servicio de su país antes de poner esas habilidades al servicio de fines más oscuros. Hombres así eran peligrosos porque combinaban la crueldad con la disciplina, lo que los convertía en oponentes formidables, incluso cuando eran superados en número. Zachariah sacó un reloj de bolsillo de plata, con la caja deslustrada y abollada por años de uso intensivo. Se lo había quitado a un hombre muerto en Tombstone hacía 5 años, no como trofeo, sino porque las últimas palabras del hombre habían sido una petición para que se lo devolviera a su esposa en San Antonio. Cuando Zachariah localizó a la viuda, ella se había vuelto a casar y se había mudado, sin dejar ninguna dirección. Desde entonces, llevaba el reloj consigo, como recordatorio de las promesas incumplidas y las deudas que nunca podrían saldar. Ahora, al estudiar su esfera a la luz gris de la mañana, se dio cuenta de que eran casi las 8 en punto. En algún lugar del valle, si sobrevivían a ese día, Penny se despertaría en su cabaña, preguntándose si los adultos que habían prometido volver cumplirían su palabra. La idea de que ella estuviera allí esperando, confiando en su promesa, lo llenó de una determinación que lo sorprendió por su intensidad. «Háblame de Rawlings», dijo. «No del robo, sino del hombre en sí. ¿Qué viste cuando te miró?» Grace se estremeció ligeramente y se ajustó el abrigo alrededor de los hombros. Vacío, como mirar dentro de un pozo sin fondo. Disfrutaba haciéndome daño. No porque estuviera enfadado o desesperado, sino porque el dolor era lo único que le hacía sentir vivo. «He conocido a hombres así». «¿Has matado a hombres así?» «Sí». «Bien». Su voz tenía una dureza que él nunca había oído antes, porque eso es lo que es, algo que hay que matar. El cambio en su tono lo sorprendió.
La Grace Walsh que había conocido 5 años atrás era un alma gentil que intentaba ver lo bueno en todos, incluso en los alumnos más rebeldes. Esta versión, endurecida por meses de terror y violencia, hablaba de matar con el mismo tono natural con el que antes habría hablado de planes de clase. No dejes que te convierta en algo que no eres, dijo él en voz baja. Quizá esto es lo que siempre he sido. Quizá solo hacía falta que se dieran las circunstancias adecuadas para que saliera a la luz. No. Se apartó de la tronera y se volvió hacia ella. He visto cómo es la verdadera oscuridad, Grace. No está en ti. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque salvaste a Penny cuando podrías haber huido sola. Porque te preocupa más su seguridad que tu propia venganza. Porque, incluso después de todo lo que Rawlings te ha hecho, tu primer instinto sigue siendo proteger en lugar de destruir. Ella se quedó callada durante un largo rato, mirando sus manos. Cuando levantó la vista, sus ojos contenían lágrimas que se negaban a caer. Solía pensar que el mundo era fundamentalmente bueno, que la gente era básicamente decente y que el mal era solo la excepción que confirmaba la regla. Estos últimos meses me han enseñado lo contrario. El mundo es lo que nosotros hacemos de él. A veces eso significa luchar para proteger las partes buenas. ¿Es eso lo que te dices a ti mismo cuando matas? La pregunta le golpeó como un golpe físico. Me digo a mí mismo que algunos hombres pierden su derecho a vivir cuando deciden atacar a los inocentes. Ya sea eso lo que me convierte en un protector o en un asesino más, he dejado de intentar decidirlo. Debajo de ellos, Rawlings y sus 2 hombres restantes habían comenzado su ascenso final. Se movían con la cuidadosa precisión de soldados experimentados, utilizando la cobertura de manera eficaz y avanzando en un patrón coordinado que sería difícil de contrarrestar. El propio Rawlings se quedó atrás, dirigiendo el ataque mientras sus subordinados asumían los riesgos. Tácticas cobardes, observó Zachariah. Tácticas inteligentes, corrigió Grace. Sabe que él es el único que sabe dónde está escondido el dinero. Si muere, sus hombres no obtendrán nada. Entonces nos aseguraremos de que no tenga esa opción. Zachariah comprobó una vez más la munición que le quedaba. 8 balas en su rifle, 6 en su revólver, más el puñado de cartuchos sueltos que tenía en el bolsillo de su abrigo. Contra 2 hombres y posiblemente un tercero. Si Rawlings se unía directamente a la pelea, tendría que ser suficiente. Hay algo más que debes saber, dijo Grace de repente, sobre por qué me quedé realmente en Silver Creek después del robo. ¿Qué? No solo fui testigo, fui yo quien identificó a Rawlings ante el alguacil territorial cuando vino a hacer preguntas. Les di su nombre, su descripción, todo lo que podía recordar sobre él y sus hombres. Zachariah la miró fijamente. Testificaste contra él oficialmente. Por escrito, sí. Una declaración jurada que ya ha sido remitida a las autoridades federales. Ella mantuvo la mirada fija en él. No solo está tratando de eliminar a un testigo, Zachariah. Está tratando de matar a la persona cuyo testimonio lo condenará. Esto lo cambiaba todo. Si Grace ya había prestado testimonio oficial, matarla no salvaría a Rawlings de la justicia. Solo añadiría asesinato a su lista de delitos federales, lo que significaba que su persecución no estaba motivada por consideraciones prácticas, sino por una simple y brutal venganza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque sabía lo que harías. Intentarías alejarme de aquí, llevarme a un lugar seguro mientras la ley se ocupaba de él. Eso es exactamente lo que debería hacer, y dejarlo libre para que mate a otras personas inocentes mientras esperamos que se haga justicia. Ella negó con la cabeza con firmeza. Esto termina aquí hoy, de una forma u otra. El primero de los hombres de Rawlings había llegado a la última aproximación a la cabaña, una empinada pendiente de rocas sueltas que lo dejaría expuesto durante los últimos 50 metros. Zachariah lo observaba a través de la tronera, con el dedo firme en el gatillo, esperando el momento adecuado. Grace, dijo sin apartar la vista del objetivo, pase lo que pase, quiero que sepas que dejar Silver Creek fue el mayor error que he cometido. Lo sé, dijo ella simplemente. Ahora, asegúrate de que ambos sobrevivamos lo suficiente para que puedas corregirlo. El reloj de bolsillo de plata que tenía en la mano marcaba con regularidad el paso del tiempo hacia el momento en que las palabras darían paso a la acción y la montaña volvería a saborear la sangre. Zachariah apretaba el dedo sobre el gatillo cuando, de repente, la mano de Grace le agarró el hombro con desesperada urgencia. «Espera», susurró ella, «no dispares todavía. Está en la vista. Tengo un tiro claro». «Lo sé,
Pero hay algo que tengo que decirte primero, algo que lo cambia todo. El hombre que avanzaba estaba ahora a mitad de la pendiente, moviéndose con cuidado pero con firmeza hacia su posición. En otros 30 segundos, alcanzaría la cobertura detrás de una gran roca y la oportunidad se perdería. Pero algo en la voz de Grace, una mezcla de miedo y determinación, hizo que Zachariah no disparara. ¿Qué pasa? Grace metió la mano dentro de su abrigo con dedos temblorosos y sacó, no otra arma o prueba, sino algo que hizo que el mundo de Zachariah se tambaleara. Una placa de Marshall Federal con la superficie plateada, deslustrada, pero inconfundible. No me llamo Grace Walsh, dijo en voz baja. Soy Grace Sheridan y soy ayudante del alguacil federal, trabajando de incógnito para el gobierno territorial. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Todo lo que creía saber sobre ella, sobre su relación, sobre por qué huía, se desmoronó en un instante. La mujer a la que había amado, la maestra que había visto bondad en el corazón de un asesino, era en realidad una agente de la ley entrenada que había estado viviendo una mentira. El robo del banco fue real. Pero yo no era solo una testigo. Estaba allí como parte de una investigación federal sobre la banda de Rawlings. Llevábamos meses siguiéndoles la pista, preparando el caso, reuniendo pruebas. El plan era que yo observara e informara, pero cuando asaltaron el banco, me vi atrapada en medio. Y Silver Creek, la enseñanza, mi identidad falsa. Realmente enseñaba a esos niños y me preocupaba por ellos, pero también estaba recopilando información sobre las operaciones de Rawlings, trazando sus líneas de suministro e identificando a su socio. Su voz se quebró ligeramente. Tommy Mackenzie no era solo mi alumno, era mi informante, un chico valiente que me pasaba información sobre las concesiones mineras de su padre, a quien Rawlings había estado extorsionando. El hombre que avanzaba había llegado a la roca y se había puesto a cubierto, pero Zachariah apenas se dio cuenta. Su mente daba vueltas, tratando de procesar las implicaciones de la revelación de Grace. De repente, todo lo relacionado con su relación pasada se veía bajo una luz diferente. ¿Se había acercado a él como parte de su investigación? ¿Sus sentimientos habían sido reales o solo otro aspecto de su tapadera? ¿Y nosotros?, preguntó. ¿Qué hay de lo que tuvimos en Silver Creek? Eso fue real. Sus ojos le suplicaban que la creyera. Mis sentimientos por ti, todo lo que pasó entre nosotros, nada de eso formaba parte del trabajo. Me enamoré de ti a pesar de mi misión, no por ella. ¿Tu misión? El silencio de Grace fue respuesta suficiente. Zachariah sintió algo frío y duro asentarse en su pecho al comprenderlo. ¿Te enviaron a investigarme? Sí, para determinar si Zachariah Cross era una amenaza para las operaciones policiales federales en el territorio. Sí. ¿Y cuál fue tu conclusión, Marshall Sheridan? Que eras un asesino, pero no un criminal. Que contratabas tus servicios como pistolero para causas en las que creías, no para el mejor postor. Que bajo toda la violencia y la reputación, eras un hombre que intentaba encontrar el camino hacia la redención. La ironía era amarga. Mientras él se enamoraba de una mujer que creía que era una dulce maestra de escuela, ella lo había estado estudiando como si fuera un espécimen, catalogando sus fortalezas y debilidades para un informe federal. La mujer que le había mostrado un atisbo del hombre en el que podía convertirse tenía la obligación profesional de determinar si debía ser arrestado o eliminado. ¿Por eso nunca intentaste contactarme después de que me fui? ¿Porque tu investigación había terminado? Intenté contactarte. Su voz era apenas audible. Envié cartas a todos los pueblos entre Silver Creek y la frontera mexicana. Contraté a exploradores para que te buscaran, pero habías desaparecido por completo y mis superiores no autorizaron una búsqueda oficial de un hombre que no era buscado por ningún delito federal. Un disparo desde abajo interrumpió su conversación. El hombre detrás de la roca estaba disparando a la cabaña, tratando de obligarlos a mantener la cabeza agachada mientras su compañero avanzaba. Pero los disparos estaban mal dirigidos y eran más para impresionar que para hacer daño. Rawlings seguía siendo cauteloso. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Zachariah, volviendo a colocarse en posición en la tronera. Porque hay más. Los Marshals federales no vendrán la semana que viene. Ya están aquí. Ayer envié una señal antes de que Rawlings me encontrara. En este momento deberían estar tomando posiciones en el valle. Una señal, humo de la chimenea de mi cabaña con un patrón específico. Era nuestro método de comunicación acordado. Hizo una pausa y observó su rostro.
El plan era capturar a Rawlings con vida si era posible. Mis superiores quieren interrogarlo sobre otras bandas con las que ha trabajado, otros delitos que ha cometido, y si no es posible, la justicia federal se conformará con que muera. Zachariah asimiló esta información y comprendió por qué Grace parecía tan segura de sus posibilidades de sobrevivir. Ella no era solo una maestra que esperaba ser rescatada, era una agente federal cuyo refuerzo ya estaba en camino. Saberlo debería haberlo tranquilizado, pero en cambio lo dejó con una sensación de vacío y de haber sido manipulado. ¿Cuántas otras mentiras me has dicho? Ninguna que importara. Se movió a la tronera opuesta, comprobando la aproximación desde esa dirección. Mis sentimientos por ti eran reales. Mi preocupación por Penny es real. Mi deseo de ver a Rawlings ante la justicia es real. Todo lo demás, mi nombre, mi profesión, mi razón para estar en Silver Creek, eran solo detalles. Detalles importantes, sí, pero no los más importantes. Otro disparo, esta vez más cercano. El segundo hombre avanzaba mientras su compañero le cubría con fuego. Trabajaban juntos con precisión militar, tal y como Grace había predicho, pero también estaban cayendo en lo que podría ser una trampa si los marshals federales se estaban posicionando en el valle. Hay algo más, dijo Grace. ¿Sobre Penny? ¿Qué pasa con ella? Ella sabe lo que sé. ¿Quién soy realmente? ¿A qué me dedico realmente? La voz de Grace transmitía tristeza y culpa. Tuve que decírselo después de que empezáramos a huir. Necesitaba entender por qué no podíamos acudir al sheriff local. ¿Por qué teníamos que evitar a otras fuerzas del orden hasta que pudiéramos contactar con mi gente? Ella también me ha estado mintiendo. Me ha estado protegiendo, igual que tú nos has estado protegiendo a los dos. Grace se giró desde su tronera para mirarlo directamente. Esa niña recorrió 3 millas a través de una ventisca para encontrar al único hombre de estas montañas con la habilidad y el carácter necesarios para ayudarnos. Te eligió a ti, Zachariah, y acertó. Las palabras eran ciertas, pero no podían borrar el dolor del engaño. Todo lo que había creído durante las últimas 24 horas se basaba en fundamentos falsos. La madre y la niña desesperadas que habían buscado su protección eran en realidad una agente federal y su informante. El testimonio del testigo que había que proteger ya se había entregado a las autoridades competentes. Incluso el robo del banco que lo había desencadenado todo formaba parte de una investigación federal más amplia de la que él no sabía nada. Cuando esto termine, dijo en voz baja, cuando Rawlings esté muerto o capturado y tus marshals hayan hecho justicia, ¿qué pasará entonces? No lo sé. ¿Volverás a desaparecer? ¿Nueva identidad, nueva misión, nuevas mentiras que contar? Eso depende de qué. De si el hombre del que me enamoré hace 5 años sigue ahí, en algún lugar, debajo de toda la ira y el dolor. Hizo una pausa, estudiando su rostro, y de si está dispuesto a perdonar a una mujer que lo amaba lo suficiente como para romper su juramento profesional al no arrestarlo cuando tuvo la oportunidad. Antes de que él pudiera responder, el sonido de caballos que se acercaban resonó en la ladera de la montaña. Pero estos no venían desde abajo, donde avanzaban los hombres restantes de Rawlings. Venían del valle, moviéndose rápidamente y en formación. Los alguaciles federales habían llegado. El juego estaba a punto de cambiar por completo. El sonido de los jinetes que se acercaban transformó la ladera de la montaña en un tablero de ajedrez en el que todas las piezas se pusieron de repente en movimiento. A través de la tronera, Zachariah pudo ver a los 2 hombres que le quedaban a Rawlings luchando por conseguir mejores posiciones. Su asalto, cuidadosamente planeado, se vio interrumpido por la llegada inesperada de las fuerzas federales. Abajo, en el valle, nubes de polvo marcaban el avance de lo que parecían ser al menos 6 oficiales a caballo, moviéndose con la velocidad decidida de hombres que sabían lo que hacían. ¿Cuántos marshals?, preguntó, manteniendo su rifle apuntando al más cercano de los hombres de Rawlings. El Marshal Donovan y 5 ayudantes, todos ellos buenos hombres. Grace estaba estudiando el valle a través de su propia tronera. El alivio era evidente en su voz. Donovan lleva 2 años siguiendo la pista a Rawlings. No dejará que se le escape otra vez. ¿Y yo? ¿Qué opina de Zachariah Cross? Él sabe lo que le dije. ¿Que no eres el enemigo aquí? Eso no es una respuesta. Grace suspiró y bajó el arma momentáneamente. Quería llevarte para interrogarte sobre algunas de tus actividades pasadas. Le convencí de que tu cooperación en este asunto debería valerte un borrón y cuenta nueva, suponiendo que estés dispuesto a cooperar.
Es decir, si nos ayudas a capturar a Rawlings con vida, el gobierno federal está dispuesto a ofrecerte un indulto total por cualquier delito que hayas cometido en la jurisdicción territorial. La oferta flotaba en el aire entre ellos como humo. Un borrón y cuenta nueva, libertad de su pasado, la oportunidad de construir una nueva vida sin tener que mirar constantemente por encima del hombro por si venían cazarrecompensas o agentes federales. Era todo lo que había soñado durante sus 3 años de exilio en las montañas, pero tenía un precio. El saber que Grace había estado interpretando un papel desde el principio, que su historia de amor se había construido sobre el engaño profesional, y que incluso ahora ella estaba negociando su libertad como si fuera una mercancía con la que comerciar. Un telegrama apareció en la mano de Grace. Lo sacó de otro bolsillo oculto de su abrigo. El papel estaba arrugado y manchado, pero el sello oficial federal se veía claramente en la parte superior. Llegó ayer, dijo, ofreciéndoselo. Léelo. El mensaje era breve y conciso. Marshall Sheridan, deténgase en la ruta. Stop. Accessory. Estado de Zachariah Cross. Stop. Orden federal pendiente de revisión. Stop. Se agradece la cooperación. Stop. Donovan, una orden federal, dijo en voz baja, pendiente de revisión, lo que significa que aún no se ha emitido y no se emitirá si nos ayudas a terminar con esto. ¿Qué cargos? Justicia vigilante en el territorio de Nuevo México. Interferencia en una investigación federal en Arizona. Posible conspiración para ayudar a fugitivos buscados en Texas. Hizo una pausa. Los cargos de conspiración son cuestionables, pero los demás tienen fundamento. ¿Cuánto fundamento? El suficiente para que te cuelguen si te declaran culpable. La fría matemática de su situación quedó clara. Ayudar a capturar a Rawlings y ganarse un indulto federal, o negarse y enfrentarse a un arresto por cargos que podrían costarle la vida. En realidad, no era una elección, lo que hacía que la oferta pareciera más una coacción que una cooperación. Y si me niego, el alguacil Donovan te arrestará tan pronto como se resuelva esta situación. La voz de Grace transmitía una tristeza genuina. Lo siento, Zachariah. Intenté protegerte, pero hay límites a lo que incluso un alguacil federal puede hacer cuando sus superiores comienzan a hacer preguntas incisivas. Un disparo de rifle resonó en la ladera de la montaña, seguido inmediatamente por el fuego de respuesta de múltiples armas abajo. Los alguaciles federales habían atacado el perímetro exterior de Rawlings, donde quiera que estuviera, y la batalla final estaba comenzando, estuvieran preparados o no. ¡Movimiento!, gritó Grace, señalando hacia el acceso este de su cabaña. Uno de los hombres de Rawlings estaba aprovechando la distracción del tiroteo abajo para avanzar hacia su posición. Se movía con destreza, utilizando la cobertura natural y el sonido del combate lejano para ocultar su aproximación. Pero Zachariah había estado vigilando esa ruta en particular durante la última hora y estaba preparado. El disparo fue limpio y preciso, alcanzando al hombre en el pecho y derribándolo detrás de un tronco caído. No volvió a levantarse. «Queda uno», dijo Zachariah, accionando la palanca para cargar una nueva bala. Además del propio Rawlings, no luchará si no tiene que hacerlo. Los hombres como él sobreviven dejando que otros corran los riesgos. Esta vez no. La voz de Grace transmitía una certeza sombría. Sabe lo que le espera si lo capturan con vida. La pena de muerte federal por los asesinatos del banco, más cualquier otro delito que puedan demostrar. Luchará hasta la muerte antes que enfrentarse a eso. Los disparos desde el valle se intensificaban, acercándose a su posición. A través de la nieve que se arremolinaba, Zachariah podía distinguir los destellos de los cañones y las siluetas de los hombres moviéndose entre los árboles. Los marshals federales estaban empujando a las fuerzas restantes de Rawlings hacia la montaña, obligándolas a dirigirse hacia la cabaña donde esperaban Grace y Zachariah. «Esto se va a poner feo», observó. «Siempre iba a ponerse feo. La pregunta es si sobreviviremos y entonces, ¿qué pasará? Suponiendo que ambos salgamos vivos de esto, ¿qué pasará entre nosotros?» Grace se quedó callada durante un largo rato, observando la batalla que se acercaba a través de la tronera. Cuando habló, su voz apenas se oía por encima del sonido de los disparos. «No lo sé. He estado mintiendo sobre quién soy durante tanto tiempo que no estoy segura de recordar cómo ser sincera. Y tú llevas 3 años huyendo de quién eres, intentando convertirte en otra persona completamente diferente». Se volvió para mirarlo directamente. «Quizás ahora los dos somos personas diferentes de las que éramos en Silver Creek. Quizás eso no sea necesariamente algo malo. Quizás no.
Otro disparo, esta vez mucho más cerca. El miembro restante de la banda de Rawlings estaba haciendo su jugada, probablemente con la esperanza de llegar a la cabaña antes de que los marshals federales le cortaran la ruta de escape. Zachariah lo siguió a través de la tronera, esperando un tiro claro. Ahí, dijo Grace de repente. Detrás del gran pino, Zachariah lo vio. Un joven, probablemente no mucho mayor de 20 años, con la mirada desesperada de alguien que sabía que estaba luchando por su vida. El chico salió de su escondite y corrió hacia la cabaña, disparando salvajemente mientras corría. El disparo de Zachariah le dio en la pierna, haciéndolo girar y cayendo sobre la nieve. El chico intentó seguir luchando, pero el disparo de Grace desde la tronera opuesta acabó con su resistencia de forma definitiva. Dios, murmuró Zachariah, no era más que un niño que decidió unirse a unos asesinos, dijo Grace con voz dura. La compasión es un lujo que no nos podemos permitir ahora mismo. Tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. En sus días de pistolero, Zachariah se había enfrentado a hombres que eran claramente malvados y que merecían el destino que les había tocado. Probablemente, este chico se había visto envuelto en algo más grande que él, siguiendo a un líder carismático por un camino que conducía inevitablemente a este momento. De no ser por la gracia de Dios y algunas decisiones diferentes, Zachariah podría haber acabado igual. El sonido de voces que se acercaban interrumpió sus cavilaciones. Los alguaciles federales estaban cerca ahora, y sus gritos se oían claramente en el aire de la montaña. Pero mezclada con sus gritos había otra voz, una que hizo que Grace se tensara al reconocerla. «Rawlings», dijo con severidad. «¿Dónde? Cerca. Escucha». Zachariah aguzó el oído, distinguiendo voces individuales entre el caos de la batalla que se acercaba. «Ahí», un hombre gritando órdenes con la autoridad tajante de un mando militar. Denver Rawlings dirigía su última jugada desde algún lugar entre los árboles de abajo. «Está subiendo por el sendero principal», dijo Grace. «Los alguaciles lo están conduciendo directamente hacia nosotros». «Bien. Acabemos con esto, Zachariah». Ella extendió la mano y le tocó el brazo. «Pase lo que pase en los próximos minutos, quiero que sepas que nunca te mentí sobre mi amor por ti». «Lo sé. ¿Me perdonas?» Él consideró la pregunta seriamente, sopesando todo lo que ella le había dicho contra todo lo que habían compartido tanto hace 5 años como en el último día. El engaño le dolía, pero entendía por qué había sido necesario. En su posición, con sus responsabilidades, él habría tomado las mismas decisiones. «Pregúntame de nuevo cuando esto haya terminado», dijo finalmente. «Me parece justo». Las voces estaban muy cerca ahora, tal vez a 50 metros por el sendero. A través de la tronera, Zachariah podía ver movimiento entre los árboles, figuras con los uniformes oscuros de los alguaciles federales, y entre ellos, un hombre con un abrigo negro con botones plateados. Denver Rawlings se había quedado sin lugares donde esconderse. La confrontación final estaba a punto de comenzar. Con ella, el momento que determinaría no solo quién vivía y quién moría, sino también qué tipo de futuro sería posible para los supervivientes. Zachariah revisó sus armas por última vez, rezó una breve oración por Penny, que esperaba sola en su cabaña, y se preparó para enfrentarse al hombre que había traído tanta muerte y sufrimiento a estas montañas. La justicia, reflexionó, se presenta de muchas formas. A veces lleva una placa y sigue los procedimientos adecuados, y otras veces proviene del cañón de un arma empuñada por un hombre que ha pasado 3 años aprendiendo la diferencia entre venganza y protección. Hoy Denver Rawlings descubriría qué tipo estaba a punto de recibir. Denver Rawlings apareció entre los pinos como un fantasma materializándose del humo. Incluso a 50 metros, Zachariah podía ver los ojos pálidos del hombre escudriñando la ladera de la montaña, con la mirada calculadora de un depredador acorralado, pero aún no derrotado. Los alguaciles federales le seguían de cerca, sus uniformes oscuros moviéndose por el bosque con una coordinación experta. Pero Rawlings seguía comportándose con la arrogante confianza de un hombre que creía que podía salir a tiros de cualquier situación. «Allí», susurró Grace, señalando un grupo de rocas donde Rawlings se había refugiado temporalmente. «No tiene a dónde huir. Los hombres como él no huyen cuando están acorralados. Luchan, como si fuera posible». Para demostrar su punto, Rawlings salió repentinamente de su refugio, no retrocediendo hacia la montaña, sino cargando directamente hacia la cabaña con su rifle en ristre. El movimiento fue audaz, desesperado,
y tácticamente acertado. En lugar de dejar que los alguaciles lo inmovilizaran en un fuego cruzado, estaba forzando una confrontación en sus propios términos. Zachariah apuntó con su rifle a la figura que cargaba contra él, pero antes de que pudiera disparar, uno de los marshals federales salió de entre los árboles, abajo y a la izquierda. El disparo del agente de la ley no dio en el blanco, pero obligó a Rawlings a lanzarse a cubrirse detrás de un tronco caído a solo 30 metros de la cabaña. Está intentando acercarse lo suficiente para abalanzarse sobre nosotros, observó Grace. ¿O lo suficiente para usar esto? Zachariah señaló algo que le heló la sangre. Rawlings estaba sacando lo que parecía un cartucho de dinamita de su abrigo, junto con un puñado de cerillas. Dios mío, explosivos militares. Debería haberlo esperado. Desde su nueva posición, Rawlings podía lanzar fácilmente el explosivo a través de una de las ventanas de la cabaña o contra sus paredes de troncos. La estructura que momentos antes parecía una fortaleza se reveló de repente como una tumba en potencia. «Tenemos que movernos», dijo Zachariah. «¿A dónde?» «Nos tiene acorralados en la ventana trasera. ¿Por dónde entramos?» «Los marshals pensarán que estamos huyendo antes que volar en pedazos». Pero antes de que pudieran moverse, Rawlings dejó claras sus intenciones encendiendo una cerilla y acercándola a la mecha de la dinamita. Incluso a través de la nieve que se arremolinaba, su voz se oía claramente a pesar de la distancia que los separaba. «Grace Sheridan», gritó Kurt. «La Marshal Federal Grace Sheridan. Sé que estás ahí dentro». Grace se tensó al oír su verdadero nombre gritado a través de la ladera de la montaña. Rawlings no solo sabía quién era ella, sino que estaba anunciando ese conocimiento a cualquiera que pudiera oírlo, incluidos sus propios hombres y los marshals que los perseguían. «Sal y enfréntate a mí como es debido, Marshal. No te escondas más detrás de nombres falsos y faldas de maestras». «No le respondas», dijo Zachariah en voz baja. «Él sabe quién soy. No tiene sentido fingir lo contrario. Tampoco tiene sentido darle lo que quiere». La voz de Rawlings se elevó de nuevo, resonando claramente en el aire de la montaña. «Me has costado todo, mujer. Mis hombres, mi dinero, mi libertad. Lo menos que puedes hacer es mirarme a los ojos cuando te envíe al infierno». «El dinero», murmuró Grace. «Él sigue creyendo que yo sé dónde está escondido. ¿Lo sabes?» «No, pero tengo una teoría». Zachariah sacó de su abrigo la cruz de madera que su padre le había tallado hacía 30 años. Era una pieza sencilla, tallada en pino, y pulida por innumerables manos a lo largo de décadas. Su padre se la había dado en su lecho de muerte, junto con unas palabras sobre elegir entre la violencia y la fe, entre la venganza y el perdón. Zachariah la había llevado consigo en cada tiroteo, en cada asesinato, en cada larga noche en la que el peso de sus pecados amenazaba con aplastarlo por completo. Ahora, mirándola a la pálida luz de la mañana, se dio cuenta de que representaba algo más que el recuerdo de su padre. Representaba la elección a la que se enfrentaba en ese momento, entre el hombre que había sido y el hombre en el que podía convertirse. «Grace», dijo en voz baja, «cuando esto termine, vivamos o muramos, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste». «Zachariah, déjame terminar. Estabas haciendo tu trabajo, sirviendo a algo más grande que tú mismo. Lo respeto, aunque me haya dolido enterarme de esta manera». Otro grito de Rawlings, ahora más cercano y con un tono de creciente desesperación. «Voy a contar hasta 10, Marshal. Luego encenderé esta mecha y daré por terminada esta conversación para siempre. 1. No podemos dejar que destruya la cabaña». Grace dijo, «Aquí hay documentos ocultos, pruebas de sus otros crímenes. Si la dinamita explota, 2. Las pruebas no valen nuestras vidas, pero sí las de las familias de sus otras víctimas. 3. Zachariah estudió el terreno entre su posición y la cobertura de Rawlings. 30 metros de terreno abierto cubierto de rocas sueltas y parches de hielo. No había ningún refugio digno de mención, y Rawlings tendría un tiro claro a cualquiera que intentara cruzarlo. 4. «Voy a salir ahí fuera», dijo. «Eso es un suicidio, quizás, pero también es la única forma de acabar con esto, sin que él nos mate a los dos con esa dinamita. 5. Tiene que haber otra forma. Si la hay, yo no la veo». 6. Zachariah revisó su revólver por última vez y luego se dirigió hacia la puerta principal de la cabaña. A través de la tronera, podía ver a Rawlings agachado detrás de su tronco, con la dinamita visible en su mano izquierda y su rifle apoyado sobre la madera caída. 7. «Zachariah, no lo hagas. Alguien tiene que hacerlo.
8. Extendió la mano hacia la manija de la puerta, pero Grace le agarró la muñeca. Espera, dijo ella. Hay otra manera. 9. ¿Qué? Confía en mí. Antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, Grace Sheridan salió de la cabaña y se colocó en terreno abierto, con las manos en alto, pero con su placa de alguacil federal claramente visible en su abrigo. «Estoy aquí, Rawlings», gritó. «Acabemos con esto». Grace se colocó en terreno abierto entre la cabaña y la posición de Rawlings, con su placa reflejando la pálida luz de la mañana como un escudo hecho de plata y esperanza. Los alguaciles federales que estaban abajo habían detenido su avance, no queriendo arriesgarse a disparar a uno de los suyos en el fuego cruzado. Durante un momento, que se prolongó como una eternidad, toda la ladera de la montaña contuvo la respiración. «Vaya, vaya», gritó Rawlings, levantándose ligeramente detrás de su barrera de troncos. «La maestra revela que es alguacil federal. Tengo que admitir que ha sido una actuación mejor de lo que esperaba de alguien tan joven. Se ha acabado Denver. Tus hombres están muertos. Los alguaciles tienen la montaña rodeada y las pruebas contra ti ya están en manos federales». La voz de Grace se propagó por la nieve con tranquila autoridad. «Ríndete ahora y vivirás para ver el juicio», se rió Rawlings, un sonido como el de cristales rompiéndose. «¿Juicio por qué? Por robar un banco, por matar a unos cuantos civiles que se interpusieron en mi camino». Hizo un gesto desdeñoso con la mano que sostenía la dinamita. «Serví a este país durante 15 años, alguacil. Sangré por él en México y de nuevo luchando contra los apaches. ¿Qué obtuve a cambio de mi servicio? Una pensión mísera y una palmada en la espalda. Así que te dedicaste al asesinato y al robo. Cogí lo que me debían de la puerta de la cabaña». Zachariah observaba el enfrentamiento con creciente tensión. Grace estaba ganando tiempo, tratando de convencer a Rawlings de que se rindiera, pero él podía ver la desesperación en la postura del hombre. La dinamita que tenía en la mano no era una herramienta de negociación, era un último recurso, y se preparaba para usarla detrás de Rawlings, apenas visible entre los árboles. Los alguaciles federales se estaban colocando en posición. El propio alguacil Donovan se arrastraba por el flanco oeste, tratando de conseguir un tiro limpio, sin poner en peligro a Grace. Pero Rawlings tenía demasiada experiencia como para dejarse sorprender. No dejaba de cambiar de posición, utilizando el tronco como cobertura mientras mantenía una visión clara de todos los accesos. «¿Sabes lo que me parece interesante, Marshall?», continuó Rawlings con un tono de voz conversacional que le puso los pelos de punta a Zachariah. «El famoso Zachariah Cross se esconde en esa cabaña, pero está dejando que una mujer luche por él. ¿Cómo han caído los poderosos?». La burla estaba calculada para provocar una respuesta, y Zachariah sintió que su mano se tensaba sobre el rifle, pero Grace respondió antes de que pudiera moverse. «Quizás haya aprendido la diferencia entre el valor y la estupidez, algo que tú nunca lograste. O quizás simplemente se haya vuelto viejo y blando. Vivir solo en una montaña durante 3 años tiende a hacerle eso a un hombre». Fue entonces cuando Zachariah lo vio. Los papeles manchados de sangre que sobresalían del bolsillo del abrigo de Rawlings. Las pruebas originales del robo al banco que Grace había mencionado. Los documentos que demostrarían su culpabilidad sin lugar a dudas. Si esos papeles eran destruidos junto con Rawlings, otras víctimas podrían no ver nunca la justicia. Grace la llamó suavemente desde la puerta, el bolsillo de su abrigo, el lado izquierdo. Ella no dio ninguna indicación de que lo hubiera oído, pero su posición cambió ligeramente, inclinándose para ver mejor el lado izquierdo de Rawlings. «¿Quieres saber dónde está escondido tu preciado dinero robado?», preguntó Rawlings de repente. «Mira a tu alrededor, Marshall. Está enterrado en algún lugar de esta montaña. Y cuando encienda esta mecha, el secreto morirá conmigo. El dinero no importa. Lo que importa es justicia para las personas que mataste». «¿Justicia?», escupió Rawlings. «No hay justicia en este mundo. Solo poder y la voluntad de usarlo. Algo que aprenderás en los próximos segundos». Comenzó a mover la cerilla encendida hacia la mecha de la dinamita. Pero fue entonces cuando Marshall Donovan entró en acción. El agente federal salió de su escondite a 50 metros de distancia. Su rifle apuntaba directamente a la cabeza de Rawlings. «Agente federal, suelte las armas». Rawlings se giró hacia la nueva amenaza, pero el movimiento lo dejó expuesto a la posición de Grace. Ella sacó su pistola con una velocidad sorprendente, pero en lugar de apuntar a Rawlings, apuntó a su mano izquierda, la que sostenía la dinamita. Su disparo fue limpio y preciso,
alcanzando la muñeca de Rawlings y haciendo que soltara el explosivo en la nieve. La cerilla encendida cayó por separado, apagándose con un silbido en la nieve húmeda a varios metros de distancia. Pero Rawlings no había terminado. A pesar de estar herido, apuntó con su rifle a Grace con una eficacia entrenada. Fue entonces cuando Zachariah salió completamente de la cabaña, con su propia arma apuntando al hombre que había traído tanta muerte a estas montañas. «Denver Rawlings», gritó. El líder forajido se volvió, y sus pálidos ojos se encontraron con los de Zachariah a 30 metros de distancia, sobre un terreno cubierto de nieve. Durante un momento, se limitaron a mirarse. El viejo pistolero que buscaba la redención y el amargado veterano que había elegido un camino más oscuro. «Zachariah Cross», dijo Rawlings, bajando ligeramente el rifle. «Me preguntaba cuándo aparecerías». «Se acabó, Denver». «Baja el arma». «Se acabó». Rawlings sonrió, y fue la expresión más aterradora que Zachariah había visto jamás. «Esto solo acaba de empezar». Levantó el rifle hacia Grace, pero Zachariah ya se había puesto en marcha. Su disparo alcanzó a Rawlings en el pecho, haciendo que el hombre diera una vuelta y cayera estrepitosamente sobre la nieve. El rifle del forajido se descargó inofensivamente en el aire mientras caía. En el repentino silencio que siguió, Grace apartó de una patada el arma de Rawlings y se arrodilló a su lado. El hombre aún respiraba, pero apenas. «Las pruebas», dijo ella, sacando los papeles manchados de sangre de su abrigo. «Aquí está todo. Nombres, fechas, lugares de otros robos». Rawlings la miró con los ojos ya apagados. «¿Crees que has ganado algo, Marshall? Justicia para tus víctimas. Hay otros como yo. Esto no acabará con nada. Quizás no, pero acabará contigo». Denver Rawlings murió con esas palabras resonando en la ladera de la montaña, con sus pálidos ojos mirando sin ver al gris cielo de Colorado. El reinado de terror que se había cobrado tantas vidas inocentes había terminado por fin. 3 meses después, Zachariah Cross estaba de pie en un prado del valle, a 2 millas al sur de su antigua cabaña, observando cómo colocaban las últimas piedras de los cimientos. La nueva cabaña sería más grande que su refugio de ermitaño, lo suficientemente grande para una familia. Las piedras eran una mezcla de granito de las altas cumbres y rocas de río de Miller's Creek, elegidas con el mismo cuidado que antes había reservado para seleccionar municiones. «Va a quedar preciosa», dijo Penny a su lado, con su pequeña mano bien agarrada. La niña había crecido en el mes transcurrido desde aquella terrible noche de diciembre, no solo en altura, sino también en confianza. El gobierno federal la había puesto oficialmente bajo la custodia de Grace, lo que hacía que su familia improvisada fuera reconocida legalmente. «Tu madre eligió el diseño», respondió Zachariah, asintiendo con la cabeza hacia Grace, que estaba hablando con el carpintero sobre la ubicación de las ventanas. «Ella dice que una casa debe dar la bienvenida al sol de la mañana». «¿Sigues triste por ser personas diferentes de lo que pensabas?» La pregunta llegó con la franqueza que solo los niños poseen. Tras la muerte de Rawlings, cuando la verdad sobre la identidad de Grace y su propio indulto federal se habían asentado en algo parecido a una vida normal, Benny había sido quien había hecho las preguntas difíciles que los adultos evitaban. «No estoy triste». «Exactamente», dijo Zachariah después de considerar cuidadosamente sus palabras, más bien sorprendido. «A veces, las personas que nos importan resultan ser más complicadas de lo que esperábamos. Pero tú sigues queriéndola». «Sí». «Y ella sigue queriéndote». «Sí». «Entonces, ¿qué más importa?» De la boca de los niños, reflexionó Zachariah, el niño había reducido meses de emociones complejas y conversaciones difíciles a su verdad esencial. ¿Qué más importa? En efecto, Marshall Donovan había demostrado ser un hombre justo que cumplía su palabra. El indulto federal de Zachariah se había tramitado sin condiciones ni restricciones, liberándolo de todas las órdenes de detención pendientes en la jurisdicción territorial. La documentación oficial había llegado la semana pasada junto con una carta en la que se señalaba que su cooperación en el asunto Rawlings había sido ejemplar y esencial para la resolución satisfactoria de una importante investigación federal, y el dinero robado del banco nunca se había recuperado. A pesar de las exhaustivas búsquedas en los lugares marcados en el mapa de Rawlings, los $10,000 seguían ocultos en algún lugar de esas montañas. Grace teorizó que el líder forajido había dado información falsa a sus propios hombres, manteniendo en secreto la verdadera ubicación para mantener el control sobre ellos. Probablemente, el dinero permanecería enterrado hasta que algún futuro buscador de oro
lo encontrara por accidente. Zachariah, llamó Grace desde la obra. ¿Podrías ayudarnos con esta viga? Él se acercó a donde ella estaba con el carpintero, un hombre curtido llamado Peterson, que había venido desde Silver Creek para supervisar el proyecto. La viga en cuestión era el soporte principal de lo que se convertiría en su porche delantero, un lugar para sentarse y ver la puesta de sol sobre el valle. Es más pesada de lo que parece, observó Peterson mientras los tres colocaban la madera en su sitio. Las mejores cosas suelen serlo, respondió Zachariah. Cuando la viga quedó fijada, Grace caminó con él hasta el borde del prado, donde pudieron observar el progreso. La estructura de la cabaña estaba tomando forma, y sus líneas limpias prometían solidez y comodidad. Cuando llegara el invierno, tendrían un hogar adecuado, en lugar del estrecho alojamiento que habían compartido en la ciudad mientras se resolvían los asuntos legales. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Grace, haciéndose eco de la franqueza de Penny. ¿De qué parte? De nada. El indulto, la nueva identidad, la decisión de construir una vida en lugar de simplemente existir. Zachariah consideró la pregunta seriamente. Los últimos 3 meses habían sido un periodo de adaptación para todos ellos. Grace había renunciado al servicio federal para convertirse en la nueva maestra de la escuela de Silver Creek, un puesto que le permitía usar su nombre real y sus habilidades mientras permanecía cerca de casa. Penny se había matriculado en la clase de Grace, donde rápidamente se estaba haciendo conocida por su mente aguda y su instinto protector hacia los niños más pequeños. Y Zachariah estaba aprendiendo lo que significaba volver a formar parte de una comunidad. La gente de Silver Creek le había acogido con cauteloso respeto una vez que se corrió la voz sobre su papel en el fin del reinado de terror de Rawlings. Había encontrado trabajo ayudando a los ganaderos locales con problemas que requerían a un hombre experto en armas, ladrones de ganado, ocupantes ilegales de tierras, bandas ocasionales de vagabundos en busca de presas fáciles, un trabajo legítimo que aprovechaba sus talentos particulares sin obligarle a comprometer su conciencia. No me arrepiento, dijo finalmente. Aunque a veces me pregunto qué pensaría mi padre de todo esto, creo que estaría orgulloso. Elegiste proteger en lugar de destruir, construir en lugar de derribar. Con una ayuda considerable, las mejores decisiones suelen requerir ayuda del bolsillo de su abrigo. Grace sacó algo pequeño y dorado, el anillo de bodas que había llevado durante 5 años, esperando el momento adecuado para ponérselo. Habían hablado de casarse, de oficializar su familia ante la ley y la iglesia, pero no había prisa. Habían esperado tanto tiempo. Podían esperar hasta que la cabaña estuviera terminada y Penny les hubiera ayudado a planificar una ceremonia adecuada. Hay una cosa en la que no dejo de pensar, dijo Grace, dando vueltas al anillo entre sus dedos. ¿Qué es? Los marshals federales nunca encontraron a todos los socios de Rawlings. Hay otros hombres ahí fuera, otras bandas, otros inocentes que necesitarán protección. ¿Estás pensando en volver al servicio federal? No, pero creo que podría haber un lugar donde un antiguo alguacil y un pistolero reformado pudieran trabajar juntos, ayudando a personas que no pueden ayudarse a sí mismos. Zachariah admitió que la idea le atraía. Una vida dedicada a proteger en lugar de destruir, a construir en lugar de derribar, utilizando sus habilidades combinadas para defender a quienes lo necesitaban, para llevar la justicia a lugares donde la ley seguía siendo una esperanza lejana. Suena peligroso, dijo él. Todo lo que vale la pena es peligroso. Y Penny aprendería que a veces los adultos tienen que enfrentarse a las personas malas para que las personas buenas puedan vivir en paz. Al otro lado del prado, Penny ayudaba a Peterson a clasificar clavos, con sus pequeñas manos ocupadas en una importante tarea. Verla sana y salva, feliz, formando parte de algo más grande que ella misma, llenó a Zachariah de una satisfacción que nunca había creído posible. ¿Cuándo empezamos?, preguntó después de terminar la cabaña. Después de casarnos, después de haber tenido algo de tiempo para ser simplemente una familia. Grace sonrió y volvió a guardar el anillo en su bolsillo. Algunas cosas merecen la pena esperar. Las mejores cosas suelen ser así, coincidió Zachariah, contemplando la puesta de sol sobre sus nuevos cimientos, su nuevo comienzo, su nueva oportunidad de redención en un mundo que aún necesitaba héroes.